mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Seré su presidente y les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Bienvenida a esta jornada informativa. Hoy de lunes arrancamos una semana más. Hoy lunes 23 de marzo de este 2026. El día de ayer, 22 de marzo, fue el Día Mundial del Agua. Y vamos a platicar el día de hoy a propósito de la relevancia de esta efeméride, que por cierto, pues llegó en fin de semana y también así pasó como de fin de semana, desafortunadamente con poca visión, con poca visibilidad, así que el día de hoy vamos a insistir en este tema, en el Día Mundial del Agua y la importancia que tiene para nuestro entorno, para nuestro medio ambiente. Quédese con nosotros, el día de hoy hay mucha información que necesitamos y queremos compartir con usted a través de esta jornada informativa, Así las cosas por W Radio. Y vamos arrancando con un rápido resumen de lo que estaremos compartiendo en esta jornada. Este fin de semana, el Partido Acción Nacional en su Consejo Nacional abrió finalmente sus candidaturas a la ciudadanía. Jorge Romero, dirigente nacional del partido, aseguró que ninguna candidatura quedará exenta de esta apertura. Hoy Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN, hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía. Así decía el líder nacional del Partido Acción Nacional y vamos a entrar al detalle de lo que implica este tema de abrir las candidaturas de Acción Nacional a la ciudadanía. ¿Será la mejor alternativa que tiene Acción Nacional? Yo dudo mucho de ello y también dudo que los integrantes de Acción Nacional estén del todo conformes con esta propuesta de Jorge Romero, dirigente nacional del partido. Y hablando de partidos y procesos electorales, Grisel Muñiz, quien es la titular, la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dice que la dependencia se mantendrá atenta ante la evolución que tendrá el Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República para poder coordinar la realización de la elección judicial en el próximo proceso electoral. Escuchemos las declaraciones de Grisel Muñiz. Hemos tenido acercamientos y entendemos que como ahorita ya en el plan B que se había mencionado que ya el tema de la elección judicial se podría posponer, ya no se pospuso, entonces también estaremos atentos y atentas a lo que surge en este tema. Y pues seguimos trabajando en el ámbito local. Y bueno, pues hablando del ámbito local, también la presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro habló justo del proceso electoral del 23-24. Hubo, dice, 20 procedimientos que conoció el Instituto Electoral del Estado de Querétaro relacionados con violencia política en razón de género. La violencia política contra las mujeres en razón de género ha sido una vía para buscar desalentar la participación de las mujeres y esa no puede ser la vía del uso porque existen los mecanismos. Si bien habría que analizar cuál ha sido el contexto de las sanciones, pero al menos en las últimas que hemos conocido ha habido sanciones. Y en otras cosas, hablando de leyes, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la actual legislatura ha puesto de nueva cuenta pausa a la discusión de la Ley de Identidad de Género, ya que consideran que aún faltan puntos que tienen que ser dialogados antes de ser presentada en sesión de pleno. Esto lo dijo el diputado presidente de la Comisión, Guillermo Vega Guerrero. Tenían algunas dudas, entonces vamos a generar la semana que entra reuniones con los diputados que nos lo solicitaron para no llevar al pleno un asunto que no estaba debidamente pactado, acordado, etcétera. Fuera de eso me parece que estamos listos para poderlo dictaminar. El primer diplomado en participación política y electoral dirigido a la comunidad
LGBTQI+ y personas aliadas se va a llevar a cabo el próximo 18 de abril. Esto lo informó el director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, Rolando Valdés. El objetivo, dice, es fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales y fomentar la participación ciudadana de este grupo cada vez más prioritario. Es el primer diplomado a nivel nacional que se hace con estas características y dirigido para la comunidad y para los aliados. En este diplomado, primer diplomado, participa nosotros, el Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social. También en las informaciones de carácter local que hoy le compartimos, está listo ya el operativo de protección civil en el municipio de Corregidora para el periodo de Semana Santa, en el que mantendrán supervisión de los diferentes cuerpos de agua. Esto lo dio a conocer el titular del área, Omar Lugo. Dice, este operativo estará centrado particularmente en los cuerpos de agua que se encuentran en aquella zona para evitar que las personas ingresen y pueda haber desenlaces fatales. Vamos a estar haciendo la presencia donde está, en todos por supuesto, pero vamos a puntualizar en donde hay más concentración. Y en las informaciones también de carácter local y en otros ámbitos, destinaron más de 20 millones de pesos para productores de maíz blanco en Querétaro. El gobierno de México brindó un apoyo de 800 pesos por tonelada, mientras que el gobierno estatal aportó 150 pesos adicionales, lo que significa justo que estos conflictos nacientes desde el año pasado con los agricultores de maíz podrían mermarse a propósito de estos apoyos ya gestionados entre el gobierno federal y el gobierno estatal. En la información de carácter internacional, déjeme compartirle que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya se desdijo en su acostumbrada bipolaridad. El presidente de los Estados Unidos anunció este lunes la postergación durante 5 días de un posible ataque militar contra centrales eléctricas de Irán en un giro estratégico, dice él, que busca dar margen a negociaciones en curso y contener una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente, ya que entra en esta su cuarta semana. La decisión fue comunicada a través de su plataforma Truth Social, donde aseguró que Estados Unidos e Irán sostuvieron conversaciones muy buenas y productivas en los últimos 2 días orientadas a una resolución completa y total de las hostilidades. Así que es muy posible que justo esta guerra vaya cerrando. De eso dice el presidente de los Estados Unidos, pero así como la chimotrufia, ¿no? Como dice una cosa, dice otra. Y también en la información de carácter nacional, surge información que apunta a fortalecer. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana, y como todos los lunes, mi querido Abdiel Hernández, que se encuentra hoy aquí en cabina. La semana pasada lo extrañamos, pero estaba malito, así que hoy ya muy bien de salud y con mucho ánimo. Arrancamos esta semana con el análisis del doctor Abdiel Hernández. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Hola, Claudia, aquí con mucho gusto. Muchas gracias ahora sí que por los buenos deseos la semana pasada, pero ya estamos aquí con todo para hacer este análisis, ¿no? Muchas gracias, mi querido Abdiel. Oye, parece, yo lo decía hoy en la mañana, de nueva cuenta Donald Trump haciendo lujo de su bipolaridad. El día de ayer anunciaba ataques a las centrales energéticas de Irán. Hoy sale a decir que ya platicaron y que ya se pusieron de acuerdo y que siempre no va y que pronto va a terminar la guerra. ¿De verdad será así? ¿O más bien hoy amaneció de buen humor? ¿Qué pasa con Donald Trump? El análisis, ¿a dónde nos lleva? Porque, perdóname, me estoy adelantando, pero creo que hay como muchos elementos. Donald Trump lanzó una convocatoria a varios países para sumarse, para que juntos, bélicamente, liberaran el bloqueo en el estrecho de Hormuz, que me parece que eso es el punto toral de este revirar del presidente de los Estados Unidos. Sí. Donald Trump tiene una característica fundamental respecto a lo que son los medios de comunicación, en específico las redes que él utiliza. Y en estas redes él siempre lanza como buscaminas, buscapiés que le llaman. Uh-huh. Y en esos buscapiés
no necesariamente dice una cuestión certera, sino que busca reacciones. Claro. En este caso en específico, la Guardia Revolucionaria iraní ya salió a decir, no es cierto. Tenemos nuestra propia agenda y en esa agenda no está terminar este conflicto. Ándale. Y eso es muy importante porque Donald Trump lo lanza para ver si así, porque los canales diplomáticos no le han funcionado. Entiendo. Dice, bueno, vamos a negociar, pero no es así. Aquí lo que está detrás de este conflicto es una lección que ya se tiene de la década de los 70, cuando fue la gran crisis petrolera de los 70, justo también Irán como un referente. Y esto es muy importante porque en ese momento se empieza a dolarizar la venta de petróleo. Los países exportadores de petróleo de la naciente OPEP de ese momento mandan todos los recursos generados por la venta de petróleo a bancos occidentales y empieza una dolarización de la venta del petróleo. Y aquí lo entienden muy bien ahorita Irán y China. Irán dice, solo van a pasar los buques que comercien en yuanes. Y si bien no va a ser mucho el impacto, va a ser un impacto fundamental. Por lo menos ahorita ya el 4% de la venta de hidrocarburos es en yuanes. Aquí subirá arriba del 10%, si es que esto se concreta. Pero ya eso es un golpe a la dolarización y un inicio de lo que se ha llamado la desdolarización, en este caso de los petrodólares. Okay. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera empieza un declive financiero de lo que es el dólar. Y eso pues no le conviene a Estados Unidos. Claro. Por eso ahorita, digamos, México en el inmediato va a recibir presiones arancelarias y no arancelarias, ya las tenemos, digamos, presente. Pero por el otro lado, vamos a ver cómo es que todos los requerimientos de energía que han sustentado, por lo menos en casi 3/4 de siglo, a Estados Unidos en su poderío financiero, probablemente entran en otro tipo de declive. Por eso, de repente, para quienes analizamos la realidad internacional, es muy difícil decir que ya transitamos de un poderío estadounidense a un poderío chino. Ya. Porque en lo práctico hay muchas herramientas, muchos elementos, más bien muchas variables que podrían dispararse en cualquier momento. Sí, y ahorita, por ejemplo, lo que hace Irán con los misiles no es responder con misiles solamente. Ese es un misil financiero, por decirlo de alguna manera, es una bomba atómica. Claro. Y pues son beneficiadas Rusia, China, Irán, en prejuicio de India, que en su momento India dijo, bueno, ya no vamos a comprarle más petróleo a Rusia porque ya nos dijeron los estadounidenses que no, que hay que ir hacia el bloqueo, las sanciones financieras y comerciales, etcétera. Y cuando cierra el estrecho, dicen, no, bueno, sí, rusos, véndanos petróleo. Y Vladimir Putin dice, claro que sí, pero ya no te lo voy a vender con los acuerdos preferenciales que se tenían antes. Okay. Y ahorita hay un problema para India porque en su momento no quiso apuntar hacia lo que es el banco de divisas de los BRICS y pues se la están cobrando, por decirlo de alguna manera, como se dice en Xochimilco, ¿no? Y pues hay una reconfiguración. Me parece que aquí hay algo que tendríamos que empezar a analizar porque para algunos sería el momento para Rusia de atacar totalmente a Ucrania y hacerse de Ucrania y que China ataque totalmente a Taiwán y se haga de Taiwán. Pero ninguno de los dos está haciendo eso. Sí. Ellos están recurriendo al desgaste. ¿Por qué recurren al desgaste? Porque quieren que lo ganado ya no tenga retroceso. Es decir, que no lleguen y ocupen y que en algún momento esto se les voltee, por decirlo de alguna manera. Okay. Porque con lo que está sucediendo ahorita en Irán, impacta, por ejemplo, en fertilizantes, impacta en la producción de helio y neón, que son fundamentales para los microchips. Ok. Y también tiene otro tipo de impactos. Por ejemplo, ahorita en México ya tenemos la inflación energética y en todas partes del mundo seguramente empezará a haber una escalada, resultado precisamente de la escalada de los precios del petróleo a nivel mundial. A eso hay que unarle que la semana pasada, no sé si recuerdan, hubo un incendio en Dos Bocas, e impacta todo eso, ¿no? Es decir, todo esto es un ecosistema energético
que pues vamos a tener que pagar siempre las consecuencias de los consumidores finales. Claro, porque dices tú, hay una, no solamente es que falte el petróleo, sino que falta el petróleo como base fundamental para la producción de otras cosas. Y es ahí en donde creo los ciudadanas de a pie, vamos pagando el pato, ¿no? Como dicen en Xochimilco. Sí, la cadena de valor. Y en esa cadena de valor, pues cotidianamente nos volvimos consumidoras de todos estos productos que de alguna manera tienen que ver con procesos de producción derivados de fuentes de energía convencionales en este caso, claro, que no han podido ser sustituidas por las no convencionales, e incluso las no convencionales tienen un impacto muy fuerte asiático. Okay. Y en ese sentido, bueno, Donald Trump se da cuenta, dice, bueno, te vamos a atacar las centrales eléctricas, tienes 48 horas, hasta el martes, hasta mañana se cumplen sus 48 horas. Irán dice, no te preocupes, si tú me atacas mis sectores eléctricos estratégicos, yo voy a atacar todas las plantas de las desaladoras que existen en Medio Oriente. Okay. Y hay países como Kuwait, que el 98% de su agua potable dependen de esas plantas. Entonces hay otro tipo de presiones. ¡Guau! Eso fíjate que no lo había escuchado y me parece que entonces Irán conoce muy bien de sus capacidades como para, como dices tú, aguantar, soportar. Es como, estoy viendo una película de Rocky Balboa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Esta película que era el enfrentamiento entre Rocky Balboa y el ruso enorme. Y pues lo que le apostaban era a que el ruso se cansara, ¿no? Y me parece que esta es una analogía extraordinaria entre lo que está pasando, ¿no? Aunque es al revés. Digo, sí, la analogía de Balboa es muy importante, pero aquí hay que leerla al revés. Claro. Los rusos están apostando al desgaste de Estados Unidos, claro. Sí. Y esa es una estrategia que nace desde la Revolución de Octubre, en la formación de la Unión Soviética con Vladimir Ilich Lenin. Okay. Ellos tenían una estratega de apellido Svechin, y Svechin dice, no es lo militar, son ciencias militares, y empiezan a cientificar el estudio de la guerra. Y uno de los elementos fundamentales de Svechin es la guerra de desgaste. Y la guerra de desgaste dice, no ataques directamente el corazón, ataca directamente los ojos. Ah, mira, muy bien. Y esto es fundamental porque ahorita ya no hay radares en Medio Oriente. Sí. Y después de ahí empieza otro tipo de escalada que no necesariamente tiene que ver con la eliminación total, en este caso de Israel, sino que, digamos, la van a alargar hasta que, por ejemplo, en este caso el objetivo de fortalecer al yuan ya esté bien cimentado. Híjole, de nueva cuenta, es la economía la que está moviendo justo los hilos de esta guerra que yo insisto, y muchos países ya se han sumado a esa narrativa, Abdiel, decir que esta guerra pues fue una guerra unilateral a la que desafortunadamente sí o sí algunos se han tenido que subir, pero otros que dicen, no, me mantengo, ahí está España, Francia me parece ya se desmarcó, Reino Unido no lo tengo muy claro, pero todavía está así como que sí, no, pero por lo menos no accionado, ¿no? Que eso es lo que creo tiene muy preocupado al presidente de los Estados Unidos, porque creo yo que él salió con esta guerra pensando que recibiría en bloque el apoyo de otros países. Y lo había ido formando con este domo dorado, su nueva alternativa a las Naciones Unidas en el foro de Davos. Pero nadie se sumó, ni siquiera Víctor Orbán de Hungría, que era el que más tenía ahí como una afiliación hacia Donald Trump. E incluso en Francia ahorita la corte socialista dentro de su política está a punto de ganar París. Y entonces a Macron se le están yendo también muchas cosas de las manos a nivel interno, ha perdido presencia en África, por ejemplo, y esto es muy importante también decirlo porque es de donde obtiene el oro y los minerales de uranio para sus plantas de energía nuclear que utiliza precisamente en su sistema energético en Francia. Y en el caso de Reino Unido, tiene muchos intereses en Ucrania y no le permiten de alguna manera desmarcarse para tener otro tipo de apoyo con Estados Unidos en el estrecho de Hormuz.
Pero aquí también hay que leer muchos de los elementos que están sucediendo ahí. Irán dice, bueno, vamos a dejar pasar a ciertos países y lanzan una lista. Y en esa lista está México. Ah, caray. Hay que leerlo siempre, ¿no? Porque Ok. no es que México tenga ahí miles de buques. Pero Estados Unidos puede ver una salida ahí de un abanderamiento falso, por decirlo de alguna manera. Habrá que esperar, porque ahorita es fácil decirlo, pero en su momento, pues, pondría en una situación delicada a nuestro país en algo que probablemente ni siquiera pues nos convenga Ni nos estar, toca, ¿no? claro. Sí, no nos Oye, toca. Abdiel, entonces esta aparición, al menos en nominal, de México en esta lista, implicaría que de alguna manera están empujando al país a relacionarse con este conflicto a partir de la producción de petróleo que tenemos. O sea, ¿es a partir de ello? México es un importador de gasolinas. Okay. Habrá que decirlo, no somos suficientes. Dos Bocas se nos está quemando, Deep Park todavía no, a lo mejor nos da tanta gasolina como la que necesitamos. El sistema de refinación nacional apenas ahí como que empieza a renacer después de mucho tiempo y necesitamos una gasolina muy parecida a la derivada del petróleo de Medio Oriente, que pues es muy ligero, tiene, digamos, un valor de procesamiento más barato, pero bueno, es más caro obtenerlo, pero sale a la larga, digamos, más eficiente, ¿no? Es mejor traerlo de allá. El tema es cuando llega acá, ¿qué es lo que se hace con eso, no? Probablemente, pues ahí el friendshoring estadounidense va a ser el que va a ser determinante para nosotros. Eso sería terrible porque entonces nos convertiríamos justo en el Oxxo de Estados Unidos, ¿no? Y que de hecho eso es como parte de la estrategia. Cuando estamos viendo, digamos, saltándonos como a otro tema que está muy bien relacionado, a las medidas no arancelarias que México está tomando precisamente ante la renegociación del TEMEC para el 1 de julio, pues está el que México se vuelva el nuevo proveedor o el gran proveedor de Estados Unidos. Dependiendo de los lentes con lo que lo veamos, ¿no? Es decir, si lo vemos como una crisis incluso de seguridad entre México y Estados Unidos, es decir, de seguridad que atenta ante la soberanía mexicana, creo que ese sería como el punto toral, porque muchos dicen, pues sí, que Estados Unidos venga y que haga, ¿no? Pero a mí me parece que está ahí en riesgo nuestra soberanía nacional. Sí, aquí será mucho de cómo negocie, digamos, el sector económico y de relaciones internacionales de México. Si logra en algún momento convencer a Estados Unidos que puede ser esa triangulación y cómo hacer esa triangulación, le convendría a México, pero hay un problema. México tendría que empezar a comprar yuanes. ¿Y qué son los yuanes? La divisa china. La divisa china. Sí. Pero ¿por qué? No entiendo la relación. O sea, ¿por qué comprar yuanes, petróleo? A ver, ayúdame a entenderlo, ahí me perdí. Porque yo tengo un producto que es el petróleo. Okay. Y yo te digo, solo te lo puedo vender en yuanes. Okay, entiendo. Entonces tú tienes que comprar yuanes a China para poderme comprar mi producto. Ya no dólares. Y para comprar yuanes te tienes que deshacer de tus dólares. Okay. Ese es un problema de desdolarización muy importante para Estados Unidos. Okay, por eso su moneda está fluctuando y ahorita a Estados Unidos pues digamos tiene un problema porque la deuda que le sostiene prácticamente es de los países asiáticos que, ¿qué crees? Dependen del petróleo de Medio Oriente. Oye, y fíjate, estoy viendo el petróleo, hoy está a 17 pesos. ¿El petróleo? Digo el petróleo, el peso, digo el peso, dólar, sí. el dólar. El dólar, sí. 17 pesos. Ha tenido una caída. Pero bastante importante. Por ejemplo, para generaciones como la tuya y la mía, siempre estábamos acostumbradas nuestras generaciones a ver pues que el peso se devaluaba. Sí, así Nunca es. la revaluación del peso. Exacto. Estamos en un momento bien interesante porque pese a eso, tampoco es que digamos que la economía mexicana está creciendo mucho porque hay otros problemas internos, porque todavía tenemos problemas de regulación, porque tenemos todavía algo que está comprendiendo bien el gobierno de México en estos momentos con el narcotráfico. Ya sabemos que va a venir una presión estadounidense, entonces contenemos, y esto es muy maquiavélico y raya en lo conspiranoico. A ver. Retenemos
la detención de los principales criminales en México, porque ya sabemos que nos va a presionar Estados Unidos y entonces decimos, ahí te va otro paquete. Ok. Me voy guardando mis tazos, ¿no? Y así estamos haciendo eso. En lugar de realmente solventar el problema, apuntar a la soberanía nacional en términos energéticos, en términos tecnológicos, no hacemos eso. O lo hacemos muy lento, ¿no? Sí, claro, o estamos jugando con esas fichas, ¿no, Abdiel? Como estos... cartas de negociación. Sí, por supuesto, o sea, como una moneda de cambio, ¿no? Sí. Es lo que están haciendo con los criminales, con los que van deteniendo. Con los que van deteniendo, ahorita va a ser el H10, bueno, ya fue el Mencho, el H10, ¿no? Y así vamos a ir de alguna manera jugando con algo que pues Estados Unidos también lo toma como esa especie de teatro de negociaciones, ¿no? Claro. Y doctor, ¿tú piensas que esto, así como lo está, ya escaló a este otro escenario en donde México podría jugar, como bien lo dices, un papel fundamental? O nos vamos para arriba, creo yo, aprovechando pues la caída del dólar, el incremento del petróleo, que podría favorecer mucho a México si pues vendemos el crudo a como se está en estos momentos capitalizando, pero el escenario para México en medio de toda esta vorágine que parece que no va a terminar, al menos Irán ha advertido que pues él tiene para rato, y eso pues evidentemente pone en aprietos a Estados Unidos. México, ¿qué país, qué papel en medio de todo esto podría estar jugando para las próximas semanas, ya ni siquiera los próximos meses? Sí, México está a punto de renegociar el TEMEC. Exacto, empezamos la semana pasada las negociaciones. Sí, y una de ellas es importante porque, o sea, no podemos dejar el 80% de nuestra dependencia económica, que es hacia Estados Unidos, claro, por algo que es incierto, que es el tema de Irán. Entonces aquí, esto es una coyuntura. No es una estrategia de largo plazo, ¿no? Eso habrá que tenerlo en cuenta. Ya. Y eso es lo que se va a negociar justo con Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere elevar los aranceles del 50% al acero, al aluminio y a los autos, que es la sección 232 del TEMEC. Que es una de las fortalezas de México, ¿no? Claro. La producción automotriz. Sí. Pero ahí está inmerso el tema energético. Entonces, una de las negociaciones que le urge a Donald Trump que México empiece, digamos, a ser más flexible, es el tema energético. Y en eso entra ahora sí, cómo podemos volvernos ese país suministrador de petróleo proveniente de Medio Oriente para Estados Unidos. El problema es que compremos petróleo y vendamos petróleo. Si no tenemos un sistema nacional de refinerías, o de refinación mejor dicho, robusto, que pueda venderles en lugar de petróleo o gasolinas, pues bueno, nos vamos a volver un país útil por el momento, pero después de que esto, digamos, vaya menguando, México ya no va a ser necesario. Oye, Abdiel, y este tema de la inversión, y ya esto para ir perfilando la conversación en este día, el tema de las refinerías ha sido un tema que se ha detenido por una conveniencia internacional, porque a mí me parece que es prácticamente imposible que México diga que no tiene la capacidad económica para construir refinerías, cuando finalmente hay una capacidad económica para explotar y para extraer petróleo. ¿Cómo no van a poder? Bueno, no sé. Sí, el sistema de refinación de México se volvió obsoleto. Lo volvieron obsoleto. A propósito. A propósito. Lo dejaron caer, digamos. Se dejó caer. Voy a poner un ejemplo. Las patentes que se producen en México se producen, se generan, se desarrollan, se ponen a prueba, pero van y se dan de alta a Estados Unidos. Y entonces la patente deja de ser mexicana y empieza a funcionar en Estados Unidos, porque aquí en México no hay una retención de ese talento. Ya, y esto entiendo. Yo diría que hasta antiético, porque se está pagando a los investigadores e investigadoras aquí en México con impuestos nacionales para que se quede esa tecnología en México, y hay quienes dicen, bueno, me pagan más aquí, mejor voy y lo vendo y tengo un beneficio personal, no nacional. Ahí hay algo que regular también dentro de del Sistema Nacional de Investigación de México para poder retener eso. Y en eso están las formas de hacer, digamos, de generar valor al petróleo, en esa cuestión de la refinación. Entonces,
no solamente fue la cuestión de la maquinaria, sino también la cuestión de la transferencia de tecnología, del saber cómo, etcétera, que se necesita en específico para México. Mucho se dice que, bueno, pues hay que contaminar menos, hay que utilizar menos hidrocarburos, pero yo diría hay que tener cuidado, porque las nuevas fuentes de las fuentes alternas de energía si contaminan, y mucho más, tienen minería a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, pues el tema se pone escabroso ya para los próximos días y particularmente para México. Me parece que este conflicto nos permite como ir quitando capas de esta simulación de política pública en nuestro país. Es decir, dejar de mirar a México como solamente un extractor del recurso, y mirarlo con esta capacidad que tiene para refinar este recurso, y que si no lo hacemos es pues porque a otros gobiernos no les ha convenido, ¿no? Sí. Pero a lo mejor es momento de revirar a este gobierno, que se convierta, si no en proteccionista como Estados Unidos, por lo menos sí un gobierno que desde la práctica defienda su soberanía, pues en materia de recursos, ¿no? Creo yo. Sí, nos falta, digamos, mucho en el camino, y lo único que hemos modernizado es la maquila. Claro. Ya no maquilamos ropa, ahora maquilamos sistemas digitales, pero no nos pertenecen. Entonces, aquí sí hay una modernización, vamos a decirlo, de la pobreza, pero lo único que cambiamos fue de giro, pero no tenemos algo propio. Seguimos dependiendo de las grandes empresas a nivel transnacional, que pues de alguna u otra manera sí generan empleos, atraen capital, pero bueno, siguen explotando los recursos humanos, materiales de este país, sin la necesidad de generar tecnología propia, ¿no? Desafortunadamente que esto, insisto, es un jueguito de economías del que no nos damos cuenta los ciudadanos de a pie, y pues vamos justo eso, tomando decisiones en función de lo que percibimos de los gobiernos, y que no necesariamente es lo que apunta al beneficio inmediato de los ciudadanos, ¿no? Yo por eso pienso, Abdiel, que entre más información tengamos, más información así como la desmenuzamos aquí, así que cualquiera podamos entender los alcances de una política internacional, entonces pues vamos moviéndonos con mucha más inteligencia, incluso para un proceso electoral como el que viene, ¿eh? Sí, claro, aquí se trata de tener información para tomar decisiones. Claro. Y esta es una de las líneas para poder, digamos, como dices, ¿no?, desmenuzar la información, pero se tiene que contrastar también, porque lo que estamos haciendo aquí es solo una forma de análisis. Hay más análisis que también habrá que integrar, porque si algo que nos conviene dentro de la información es tener mucha, pero también metodología para desmenuzarla, para volverla a ordenar, para saber cuáles son los objetivos, ¿no?, quiénes están detrás, cuáles son todos los actores involucrados, ¿no? Por supuesto, de esas metodologías que desafortunadamente no a todos los comunicadores les llega, es decir, no todos los comunicadores les sube agua al tinaco, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero eso es tema para otra mesa. Mi querido Abdiel, como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias y muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Abdiel. Doctor Abdiel Hernández, nosotros vamos al corte de estación, un corte comercial, 8 de la mañana con 39 minutos, y regresamos con más información. Hoy es lunes de invitados. En un momento, Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de... Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 44 minutos, y como todos los lunes, Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, aquí en el estudio. Y como ya se le adelantaba, esta semana es la última semana completa de marzo. Nos encontramos ya con el último viernes de marzo, y tal y como lo habíamos platicado y comprometido en este espacio informativo, pues vamos a hablar de lo que es el viernes muy mexicano. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Buenos días. A todo dar, disfrutando del nuevo lunes. El nuevo lunes, oye. El nuevo lunes. Qué barbaridad, ya vamos a entrar a abril, ya viene. Ya se acabó el primer trimestre del año. Ya vamos al primer semestre. Ya vamos para rumbo al primer semestre. Ya viene el mundial. Oye, yo acabo de cerrar los ojos en Navidad y los estoy abriendo en marzo. No puede ser posible, pero bueno. Qué gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, a todo el auditorio.
La verdad, qué padre que estén sintonizándonos a todos. Y bueno, quiero decirles que ya se viene el Viernes Muy Mexicano. Ajá. Y todo el mundo se ha de preguntar, bueno, ¿qué es el Viernes Muy Mexicano? Ajá. Porque esa es la pregunta del millón. Claro, porque lo hemos platicado aquí, pero no hemos entrado a los detalles del Viernes Muy Mexicano. Pues miren, les voy a platicar un poco los antecedentes. En el año pasado, más bien, sí, en el año 2024 hicimos un diagnóstico propiamente en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, y en donde pudimos ver a través de ese diagnóstico que teníamos en septiembre del 2024, el consumo privado nacional creció el 1.7% anual. Pero el consumo de bienes importados creció 4.2% frente al 1.4% de bienes nacionales. Okay. Entonces, caray, ¿qué está pasando? Sí. Esto implica que cada vez que nosotros consumimos como familias, estamos consumiendo o estamos destinando nuestro gasto a productos extranjeros que a productos meramente mexicanos. Claro. ¿Sí? Y esta dinámica, obviamente, pues hoy en día representa un reto muy importante para lo que es el sector comercio, servicios y turismo en el Estado y en el país. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente, ¿qué decimos? Vamos a lanzar una iniciativa. Vamos a lanzar una iniciativa en donde podamos reconectar el consumo con los negocios familiares, con los negocios mexicanos, y a través del orgullo, de la visibilidad y el reconocimiento cultural que obviamente va a impulsar obviamente cada vez más a nuestro comercio, ¿no? Y entonces impulsamos el programa Viernes Muy Mexicano. Okay. Quiero decirte que este programa de Viernes Muy Mexicano es un programa meramente de la iniciativa privada, okay, pero que al momento de verlo, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, lo analizó, lo verificó y dijo, wow, qué gran oportunidad. Okay, y entonces en la mañanera, en una ocasión en la mañanera, más bien el 4 de septiembre del año pasado, se lanza el programa Viernes Muy Mexicano con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, con el respaldo propiamente del gobierno federal. Oye, pues muy bien, o sea, una iniciativa de lo local que pues crece en lo nacional y que evidentemente lo que busca es reactivar el comercio mexicano. Los productos meramente mexicanos. Claro. Amiga. Entonces, ¿cómo funciona? O más bien, primero, ¿quiénes participan? Participa el comercio, los artesanos, todo lo que es servicios, productores, turismo, fabricantes. Y obviamente se convoca a que realicemos un Viernes Muy Mexicano, principalmente en espacios muy representativos a nivel estados, pero también en todos y cada uno de nuestros comercios o de nuestros comercios y de nuestros lugares en donde estamos. Por supuesto. ¿Y cómo vamos, cómo trabajamos? Ahorita, bueno, no nos ven nuestros compañeros y amigos de Radio Escuchas, pero aquí traigo un sticker, que es el famoso sticker de Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano. Este sticker usted lo va a poder encontrar en algunos establecimientos comerciales de servicios, artesanos, productores. Y entonces cuando usted vea el sticker de Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano, seguramente usted podrá encontrar ofertas, promociones, descuentos, o simplemente sabe que ahí se venden productos meramente mexicanos, hechos en México, y en nuestro caso, pues productos queretanos también, gastronómico queretano, y que bueno, vale la pena el poder compartir este programa con todos y cada uno de ustedes, y la idea es que nuestro consumidor vaya a consumir, ahora sí, valga la redundancia, vaya a consumir los productos meramente mexicanos, y también se active la economía. Claro. La idea es que cada fin de mes, cada último viernes de cada mes se vaya activando la economía mucho más y principalmente la economía local. Oye, Lalo, y particularmente en lo local, ¿cuántos de tus agremiados están participando activamente en este Viernes Muy Mexicano? De los 30,000 y un poco más que llegamos a tener en la Canacope, en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del Estado de Querétaro, se están participando alrededor de 2,000. Pero quiero decirles que este programa es un programa totalmente gratuito. Este es un programa que la idea es que la gente se sume. Y es algo muy sencillo, la verdad, la forma de afiliarse o la forma de pertenecer o de inscribir su negocio o de inscribir su empresa es una forma muy sencilla. Ustedes pueden ir con nosotros a Calzada de los Arcos, número 160, Colonia Loma Dorada, en donde están las oficinas de la Canacope. Y ustedes pueden ir a solicitar su sticker de el Viernes Muy Mexicano.
Ese sticker no tiene ningún costo, ¿sí? Es un sticker Es una que se calca. pega, es una calcomanía que se pega propiamente en tu establecimiento. Y ahí mismo, cuando ustedes solicitan su sticker, lo vamos a dar de alta en la página de internet viernesmuymexicano.com, ¿sí? En donde vamos a manejar la oferta, la promoción, el tipo de consumo, el tipo de empresa, para que ustedes suban propiamente su producto, su empresa, a esa base de datos, esa página, y ustedes a través de una geolocalización, la gente pueda de manera inmediata, ¿sí? ¿Cómo? Pues saber en dónde están, ¿no? Claro. Y dónde están, y cada punto de venta, cada lugar en donde se pone el sticker del Viernes Muy Mexicano, al momento en que se lleva a cabo el registro, te genera un código QR, para que todo ese código QR también tú lo puedas difundir a través de diferentes medios de comunicación o a través de esos chats, a través de tus redes sociales, y que la gente al momento que le escanee sepa que el negocio de Don Juan López, ¿sí? Que es una barbería, ¿sí? Va a tener su Viernes Muy Mexicano y va a tener productos y servicios de promoción o de oferta. Claro, oye, no sé por qué se me atraviesa por la cabeza la idea de que también los invernaderos, por ejemplo, se puedan afiliar a la Cámara, ¿no? Porque ¿en dónde puedes encontrar producto más mexicano que no es en los invernaderos, ¿no? En donde venden plantas, Claro que sí, amiga. Oye, eso está padrísimo porque además con esta promoción los que ponen su calcomanía están poniendo, me parece, están sumando a una estrategia de mercadotecnia colectiva, Lalo, ¿no? Claro, y la idea es que propiamente sea en beneficio del comercio y que podamos nosotros ayudar a través de esta estrategia que normalmente todas las cámaras de comercio estamos a nivel nacional estamos promoviendo. Sí, bueno, pues sepan que efectivamente estamos promoviendo también su negocio. Por supuesto. Pero fíjate que algo que a mí me gusta mucho es que nosotros, para poder conocer un poco el espíritu del Viernes Muy Mexicano, hicimos un decálogo. Un decálogo, amiga, muy sencillo, en donde vemos que si tú estás en el Viernes Muy Mexicano, vas a generar primero comunidad. ¿Por qué? Porque el alma de México vive en sus comunidades. ¿sí? Claro, por Después, supuesto. Pues obviamente vas a generar cuidado porque consumir los productos o lo que es nuestro nos cuida a nosotros mismos. Claro. ¿sí? Y también vamos a generar encuentro porque sin comunidad no hay país. Y bueno, vamos a tener que generar también una memoria porque las empresas familiares no solo venden, sino que acompañan. Claro. Y eso es algo súper importante. Y vamos a trabajar este Viernes Muy Mexicano con dignidad, porque lo cercano también es lo justo. Las compras que aquí se llevan a cabo, ¿sí? Se respira un ambiente y una dignidad de nuestros comerciantes muy específica. Claro, porque además, Lalo, hay que decirlo, hemos olvidado reconocer la calidad y el esfuerzo que imprime un productor, un artesano, una persona que tiene su changarrito, por muy pequeño que sea, ya le está invirtiendo un esfuerzo importante. Es un esfuerzo importante y aparte lo que él hace, lo hace mediante un trabajo digno y también es digno el producto que él realiza. Por supuesto. Y otro de los puntos es que vamos a generar conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque cada compra es una decisión moral. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a nuestra economía local. ¿sí? Y es un compromiso, porque no hay soberanía sin autosuficiencia. Oye, eso qué interesante y qué importante lo que dices, Lalo, porque si nosotros seguimos apostándole en este país a pensar y a consumir productos que son importados porque solamente son baratos, estamos atentando incluso con el propio crecimiento, con nuestro crecimiento. Propio crecimiento, Exacto. Claro. Y fíjate que aparte de todo nos va a generar sentido. Y van a decir, ¿pero por qué sentido? Pues porque los viernes pueden volver a ser nuestros. Va a ser un espacio en donde ya es ese último viernes de cada mes, ya es nuestro. Claro, ¿sí? claro. Y te va a dar un sentido en tu vida. Por ¿sí? supuesto. Entonces, ya tú dentro de tu cabecita y dentro de tu corazón, tú sabes que los viernes son viernes muy mexicanos y te vas a ir con todo el sentido a comprar y consumir con productos muy mexicanos, ¿no? Y obviamente vas a generar también un reencuentro.
porque nuestro país siempre se ha considerado nuestro país un país muy solidario, pero ahorita nuestro país se va a permanecer unido y se van a reconocer obviamente esa unión en los gestos más pequeños, que es propiamente a través del consumo. Claro. Entonces, créeme que es algo muy interesante, es un trabajo que hay que, pues, bueno, un trabajo que vale la pena difundir, ¿sí? Que vale la pena hacer hincapié en que nosotros los mexicanos tenemos buenos productos, en que nosotros los mexicanos somos muy serviciales, somos muy agradecidos al mismo tiempo, y bueno, yo creo que es algo que siempre va a estar en punta de lanza, ¿no? Entonces, qué mejor que apoyar a nuestros productores, a nuestros comerciantes, a nuestros artesanos, en este tipo de acciones, ¿no? Claro, ¿sí? Muy bien, pues y bueno, sí. pues necesitamos, ¿cuál es el objetivo? Reforzar el orgullo, el consumo y la identidad nacional desde lo cotidiano. Pues ahí está la invitación para este viernes muy mexicano, para que usted se acerque a los negocios que están afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, no solamente en Querétaro, en otras partes de la República Mexicana. Mi querido Lalo, como siempre, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Ivonne. Y bueno, ya los esperaremos en el Viernes Muy Mexicano, y recuerden, el consumo es importante. Y lo hecho en México está bien hecho. Exacto, lo hecho en México está bien hecho. Eso creo que no podemos olvidarlo. Vámonos al corte, 8:56, y regreso con más información en esta jornada de lunes 23 de marzo. Hoy estaremos hablando sobre el Día Mundial del Agua. Más al ratito le platico por qué. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. Vamos rápidamente en esta jornada informativa con un resumen de lo que le estamos compartiendo en este arranque de semana. El Partido Acción Nacional tuvo Consejo Nacional este fin de semana y ahí anunció que abre sus candidaturas a la ciudadanía. Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, asegura que ninguna candidatura quedará exenta de esta apertura. Y hablando de temas político-electorales, Grisel Muñiz, quien es titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, declaró que la dependencia se mantendrá atenta a la evolución que tendrá el Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República. Esto para poder coordinar la realización de la elección judicial en el próximo proceso electoral. Asegura que será muy importante que a nivel local se construya el marco normativo previo al arranque del año electoral durante este 2026 y justo en el mes de octubre, que es cuando justo arrancará este proceso electoral. Y hablando del proceso electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz, informó que en el proceso electoral del 23 al 24 hubo 20 procedimientos que conoció el Instituto Electoral relacionados con violencia política en razón de género. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la legislatura local ha puesto en pausa la discusión de la Ley de Identidad de Género, ya que consideran que aún faltan puntos que tienen que ser dialogados antes de ser presentada en sesión de pleno, según informó el diputado presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Guillermo Vega Guerrero. De nueva cuenta, le ponen freno a esta iniciativa para abonar a la identidad de género en el estado de Querétaro. El primer diplomado en participación política y electoral dirigido a la comunidad LGBTQI+ y personas aliadas se va a llevar a cabo el próximo 18 de abril. Esto lo compartió el director del Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social, Rolando Valdés. El objetivo, dijo, es fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales y fomentar la participación ciudadana de este grupo prioritario y que ha sido históricamente vulnerado. Ya está listo el operativo de protección civil en el municipio de Corregidora para el periodo de Semana Santa, en el que mantendrán supervisión de los diferentes cuerpos de agua, según dio a conocer el titular del área, Omar Lugo. Este operativo, dijo, es en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora para prevenir que las personas ingresen a los cuerpos de agua. En total participan al menos
menos 30 elementos de protección civil, quienes están al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar. Destinan más de 20 millones de pesos para productores de maíz blanco en Querétaro. El gobierno de México brindó un apoyo de 800 pesos por tonelada, mientras que el gobierno estatal aportó por lo menos 150 pesos adicionales en este proceso de apoyo. Y vámonos con la información de carácter internacional y de carácter nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado, según algunos análisis, el aseguramiento de armas provenientes de Estados Unidos al menos 2 veces más frente a lo reportado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según consta en algunos medios de comunicación que hoy han compartido, pues esta que se convierte en una nota que me parece lo que busca es bajarle un poco la tensión a esta relación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Y en la información de carácter internacional, el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la postergación durante 5 días de un posible ataque militar contra centrales eléctricas de Irán en un giro estratégico, dice él, que busca dar margen a las negociaciones en curso y contener una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que entra en su 4ª semana. Y que pues parece ser no le ha salido del todo esta esta estrategia a los Estados Unidos. La decisión fue comunicada a través de la plataforma Truth Social, en donde aseguró que Estados Unidos e Irán sostuvieron conversaciones muy buenas y productivas en los últimos 2 días, orientadas a una resolución completa y total de las hostilidades. Pero ya escuchó usted a Abdiel Hernández, que dice: pues eso no es cierto, ya salió Irán a desmentir justo esta que dice Estados Unidos es una mesa de negociaciones. Ya Irán dice, pues eso no es cierto y nosotros tenemos capacidad para aguantar todavía más. Son las 9 de la mañana ya con 6 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Déjeme hacer rápidamente un corte de estación y regresando de este corte de estación, de este corte comercial, tendremos mucho más información en este espacio informativo. Usted está escuchando Así las Cosas Querétaro por la señal de W Radio, por supuesto. Así las Cosas, el número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 13 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer en esta sintonía. Gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de lunes, arrancando la semana con mucha información que hay que compartir porque son informaciones que nos van a permitir justo tener un escenario, un contexto de lo que está sucediendo en Querétaro y, por supuesto, ir tomando decisiones. La titular del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz, habló este fin de semana sobre la evolución o no que tendrá el plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Grisel Muñiz que están atentos y dispuestas a esperar primero esta postura definitiva hacia dónde va a evolucionar esta propuesta del plan B de la reforma electoral que está analizando el Senado de la República, justo para coordinar aquí la elección judicial en el próximo proceso electoral. Pero dice Grisel Muñiz, y dice muy bien, es importante que a nivel local se construya el marco normativo previo al arranque del año electoral que va a comenzar en el mes de octubre aquí en Querétaro. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro se mantendrá vigilante de cómo evolucionará la discusión del Plan B de la reforma electoral, tanto a nivel nacional como a nivel local, declaró Grisel Muñiz, titular de la dependencia. Hemos tenido acercamientos y entendemos que como ahorita ya en el Plan B que se había mencionado que ya el tema de la elección judicial se podría posponer, ya no se pospuso, entonces también estaremos atentos y atentas a lo que surge en este tema. Y pues seguimos trabajando en el ámbito local
que es muy importante la construcción de nuestro marco normativo para que esté listo de cara a nuestro próximo proceso electoral, que como se los dije, este es año electoral, arrancamos en octubre de este año. Detalló que a nivel local es importante que se pueda construir el marco legal previo a que inicie el año electoral en octubre del 2026. En ese mismo sentido, hizo el recordatorio de que el instituto siga abierto a recibir las denuncias de actos anticipados de campaña para aplicar las sanciones necesarias en los casos que proceda. Mencionó que dentro del Plan B se considera el establecimiento de topes presupuestales, tanto para congresos locales como para los organismos públicos locales electorales, OPLES. Es decir, que ningún funcionario gane más que la presidenta de la República, hecho que afirmó que no es el caso de Querétaro. Hablando de este plan B que no solamente involucra al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, sino al Instituto Nacional Electoral, que es justo en donde topa directamente. María Luisa Flores Huerta, quien es la nueva vocal ejecutiva del Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral, dijo que una de las prioridades del instituto será cuidar la calidad de las elecciones, por lo que afirmó que independientemente de lo que se ha aprobado en el Senado de la República en torno al Plan B de esta reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral y sus delegaciones en toda la República Mexicana trabajarán bajo un marco de legalidad que les permita llevar a cabo los ejercicios de elección democrática que se vienen para el 2027. ¿Cuáles son? Y que eso es un gran aprieto para Querétaro, no solamente tenemos una elección intermedia importantísima, es decir, la elección de un gobierno estatal, de presidencias municipales, diputaciones locales y diputaciones federales. Es muy probable que también tengamos que entrarle a la elección del Poder Judicial, y también esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, contenida en este Plan B de la reforma electoral, de votar el tema de la revocación de mandato. Así que esto está agregándole mucha complejidad al escenario electoral, particularmente del estado de Querétaro. Vamos con los detalles. Para el Instituto Nacional Electoral siempre será una prioridad el velar por la calidad de las elecciones, independientemente de lo que determine el Plan B de la reforma electoral. Esto lo aseguró María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del INE Querétaro. ¿Cuál es la postura del instituto? Esa, mantener, por supuesto, en todo momento el trabajo que hemos hecho, profesional, con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad máxima, publicidad, que suena a romanticismo, pero no lo es, porque realmente ese es el espíritu de la existencia del instituto, que podamos entregar buenas cuentas a la ciudadanía. Entonces esperamos para ver cómo avanza. De momento creo que lo importante es conocer o estar informados de si va a autorizarse o no y cuál va a ser el alcance final una vez que se refleje en la reforma. Apuntó que el INE continuará haciendo su labor con profesionalismo, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad máxima y publicidad. Mencionó que por el momento lo importante para ellos será mantenerse informados de si será o no aprobada la reforma antes de emitir una postura crítica sobre lo que se está legislando. Y bueno, pues hablando de temas político-electorales, esto no solamente viene desde las instituciones electorales. El día de el sábado hubo una sesión de Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que mire, esto es una reacción después de que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Movimiento Ciudadano y me parece que el Verde Ecologista salieran hace un fin de semana anterior a ya marcar los tiempos al interior del partido político e incluso a colocar algunos nombres y apellidos como liderazgos que estarán empujando rumbo al proceso electoral del 2027. Acción Nacional, me parece, como lo platicamos la semana pasada en esta mesa de análisis de todos los jueves, me parece que estaba esperando solamente para dar algún golpe a propósito de justo estos liderazgos que se han estado empujando en lo local, pero que ahora necesitan fuerza en lo nacional. Y el Partido Acción Nacional dice que va a abrir sus candidaturas a la ciudadanía.
Ojo, esto yo no sé qué tanto le esté cayendo bien a los integrantes de Acción Nacional, porque las experiencias con candidatos ciudadanos no necesariamente han sido las mejores para Acción Nacional. Si bien es cierto, hubo candidaturas y liderazgos importantísimos que marcaron la pauta, la estructura y hasta la ideología de Acción Nacional, eso no necesariamente es lo que le acomoda a los integrantes del partido, porque leer entre líneas implicaría reconocer que al interior de Acción Nacional reconocen también que no hay suficiente liderazgo como para ir solos como partido político. Abrirlo a las candidaturas ciudadanas implica encontrar los mejores perfiles afuera, porque al interior no se han trabajado. Bueno, esta es una postura editorial y no necesariamente lo que está diciendo Acción Nacional. Acción Nacional lo dice de forma distinta y dice: ninguna candidatura quedará exenta de esta apertura, la apertura de Acción Nacional a candidatos, candidatas ciudadanas. El Partido Acción Nacional en Querétaro y a nivel nacional abrirá sus candidaturas a la ciudadanía, informó Jorge Romero, dirigente del partido, durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional que tuvo lugar en la Ciudad de México. Hoy Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía. A ti, va en serio, va sin reservas, va sin vuelta atrás. Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura. ¿Y esto qué significa? Pues entre otras cosas que los liderazgos de Acción Nacional hemos decidido poner a prueba nuestro liderazgo y dejar que seas tú, la ciudadanía, la gente en México, quienes habrán de decidir quiénes nos representarán. Apuntó que esto significa que será la oportunidad para que el PAN pueda demostrar su liderazgo a nivel nacional y que este mecanismo se encuentra aliado con el espíritu político del partido. Para registrarse, las personas deberán hacerlo a través de la aplicación móvil del partido, presentando su INE y demostrando su compromiso con México, en un proceso que incluirá etapas como entrevistas, recolección de firmas, participación en foros y debates públicos, para concluir con una fase final en la que la competitividad será el factor determinante. El evento contó con la presencia del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, así como los presidentes municipales de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, y corregidora con Josué Guerrero, el secretario de Desarrollo Social Estatal, Luis Bernardo Nádava Guerrero, el diputado local, Mauricio Cárdenas, la senadora Guadalupe Murguía, entre otras figuras de la política queretana. Bueno, y hay que recordar que recién la semana pasada, Martín Arango, quien es el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, declaró: ni el propio gobernador Mauricio Curi ni el exgobernador Pancho Domínguez serán quienes determinen la candidatura al interior de Acción Nacional. Será solamente el Consejo. Y esto, insisto, lo decía la semana pasada, es un manotazo en la mesa para tratar de poner orden ante esta euforia que hay entre liderazgos al interior de Acción Nacional que están buscando precisamente incidir en la designación o asignación de aquellos que aspiran a la candidatura de Acción Nacional rumbo al 2027. El 2027 es un año fundamental, prioritario para la política estatal y que puede definir muchas cosas en un futuro inmediato. Ojo, solamente no recordemos el escenario que hoy estamos viviendo en la política queretana. En el Congreso local ya no hay mayorías. Está Morena como una mayoría simple y Acción Nacional debajo después de varios sexenios de haber permanecido con una mayoría absoluta. Varios municipios en el estado de Querétaro que no pertenecen a Acción Nacional. Ahora está Movimiento Ciudadano, está justo Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, el PRI y algunas
algunas alianzas que desafortunadamente perdió Acción Nacional y PRI y que no consolidaron en varios municipios del estado. Así que el escenario no es un escenario sencillo y por supuesto que Acción Nacional hoy ya lo sabe. Vámonos al corte, 9:25. Regresamos con más información en esta jornada informativa. Así las cosas Querétaro. Usted escucha Así las cosas Querétaro por el 1310 de amplitud modulada en la zona metropolitana o bien el 90.1 de frecuencia modulada en la zona conurbada de Querétaro. Voy y vengo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio, un gran amigo, un conocido de hace muchos años y que sumó en muchas batallas que tenían que ver con la igualdad, la paridad y estas nuevas masculinidades que se han querido exportar, invitar y empujar desde muchos escenarios y que hoy, a propósito de esa forma distinta de mirar el mundo, pues Gerardo Ayala brinca a otras cosas y hoy lo tenemos para hablar sobre el tema del derecho humano al agua. Mi querido Gerardo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Claudia Ivonne, buen día. Pues muy contento de verte, de estar aquí, conversar contigo y compartir, ¿verdad? Compartir un poco de este momento de mi vida en el que, como bien tú empiezas a abrir este diálogo, me invento otra vida, hace unos 10 años para acá. Dejo un poco los temas en los que yo venía trabajando y a partir del cuidado de sí, es decir, el cuidado de mi persona, empiezo a descubrir la pertinencia, la importancia de cuidar el agua a partir de conectar con cómo funciona la naturaleza. Claro. Los seres humanos somos naturaleza. Por supuesto. No somos superiores a la naturaleza. No la podemos controlar, no la podemos explotar. Bueno, se ha explotado y se ha intentado malamente controlar. Pero, pues, con consecuencias que están poniendo en riesgo la propia existencia de la condición humana. Oye, y fíjate, lo dices bien, Gerardo, voy a ponerme un poco poética, pero efectivamente somos naturaleza, es decir, somos viento porque respiramos, somos fuego porque tenemos la digestión, somos agua, claro, o sea, para allá voy, somos agua. Nuestro cuerpo tiene ¿cuánto era? ¿3/4 partes? Las 3/4 partes. Lo mismo que la Tierra. Así es. Entonces, a mí me parece que es una discusión sí o sí obligada. A ver, ¿por qué hoy estamos hablando del Día Mundial del Agua? Ayer, justo 22 de marzo, se conmemora esta fecha, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993. Ojo, es muy poco tiempo, me parece que apenas unos 33 años tenemos empujando esta efeméride y la intención es generar conciencia a propósito de la existencia todavía de apenas lo suficiente de agua dulce para lograr liberarnos de una crisis mundial respecto del agua. Pero digo apenas porque creo que estamos en el límite, en la frontera de justo esta crisis hídrica que existe a nivel mundial y que a Querétaro sí o sí le ha pegado, mi querido Gerardo. Así es, Claudia Ivonne. Mira, pones el dedo en la llaga. El Día Mundial del Agua, la crisis global del agua. Y un tema también muy importante que tiene que ver con la igualdad de género. Claro. Y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por supuesto. Porque el agua está vinculada a los cuidados, a las tareas de cuidado. Y las tareas de cuidado histórica y tradicionalmente las mujeres las asumen. Entonces los hombres... Históricamente, bueno, en los últimos 50 años, no me quiero ir más atrás, pero por lo menos en los últimos 50 años, lo que menos nos importa es el agua, solamente consumirla. Y además decimos, pues es que ahí hay, perforemos más profundo y saquémosle más. O sea, hay un pensamiento extractivista, de destrucción, ¿verdad? De explotación de ese vital líquido,
y no nos identificamos con los procesos de la naturaleza ni del ciclo del agua. Claro. El ciclo del agua lo vemos de una manera muy simplista, y precisamente esta iniciativa de ley de la que se empezó a hablar hace 8 días, que está ya colocada ahí en la legislatura, en el Congreso, y que es muy importante que le demos toda la difusión posible, porque es una problemática que nos importa a toda la sociedad en su conjunto. Sin agua no hay vida, ningún tipo de vida. Y esta iniciativa es un parteaguas, porque ahora sí que es un parteaguas. Sí, parteaguas, exacto. Porque tiene que ver con un aspecto que me parece a mí central. Pone el acento en la necesidad de generar un proceso de educación socioambiental. Ok. No solamente, Gerardo, entonces es colocar la iniciativa en el Congreso local y ahí que se hagan bolas. No es un tema de ley, pues. No. Okay. Es todo un movimiento social al que estamos invitando a todo mundo. Periodistas, políticos, ¿verdad? Y no es de un partido político. Claro. Desde sociedad civil empujamos la iniciativa. Afortunadamente, la Comisión 2030, que es una comisión dentro de la legislatura que encabeza el diputado Eric Silva, abraza la iniciativa, se da cuenta de la fuerza que viene atrás de esta solicitud, porque está vinculado al proceso que vivimos también con respecto a la propuesta del Batán que nos querían. Sí, claro. Imponer, bueno, que de hecho ¿no? Está ahí, no la han retirado. No la han retirado, no la van a poder ejecutar, me parece, porque implicaría una cantidad importantísima de recursos, y lo hemos venido platicando en varios momentos, en varios espacios informativos. No hay posibilidad de que eso técnicamente funcione, porque no estamos, creo yo, Gerardo querido, no estamos abordando el punto fundamental de la crisis hídrica, que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos, la autoridad en tanto que permite y facilita cambios de uso de suelo, que da permisos a empresas que no colocan plantas tratadoras de agua, por ejemplo, y varios temas que me parece son errores garrafales en el empuje de la política pública en torno al agua, Gerardo. Por eso es importante esta ley, por eso es importante, porque plantea una perspectiva totalmente diferente. Es decir, punto número 1, el agua que emana de la tierra es esencialmente para consumo humano. Esto es una cuestión completamente diferente. Y es muy importante, muy importante, porque en Querétaro especialmente, el agua compite, el acceso al agua está compitiendo con todas las industrias. La industria minera, la industria agroindustrial, la industria coca-colera y cervecera, la industria hotelera. Oye, la de producción, como dices tú, la industria de la construcción. Ahí cuánta agua no se va, Gerardo. Así es. O sea, digamos que entonces esta iniciativa que ustedes están proponiendo no solamente es punitiva, o sea, no busca castigar o sancionar, sino generar conciencia alrededor del recurso. Para cuidarlo, o sea, aprender a cuidar el agua. Y ahí voy otra vez con el tema de la relación con la igualdad sustantiva con las mujeres. O sea, involucrarnos los hombres en la tarea de cuidar el agua. Como un recurso vital. Es regresar nuevamente a identificarnos con la naturaleza que somos, pero que lo hemos olvidado y que nos hemos colocado como dioses encima de la naturaleza y decir, sigamos explotando, al fin ahí hay. Claro. Sigamos perforando más profundamente, sigamos haciendo plantas tratadoras de aguas sucias cuando toda el agua la revolvemos. O sea, revolvemos el agua que emana de una industria química, de un hospital, de un taller mecánico, de una cocina. Claro. Y todo se revuelve con los desechos humanos. Sí. Y ahora hagamos una planta tratadora para que la limpie. Pero eso es imposible, Además ¿verdad? de que es carísimo, es imposible.
Sí, porque no es lo mismo, ahorita caigo en la cuenta, Gerardo, no es lo mismo limpiar las aguas que vienen contaminadas por desechos humanos a limpiar las aguas que vienen contaminadas industrialmente, ¿no? Así es. Bueno, la industria minera. Claro. Porque hay procesos químicos de los procesos de explotación minera que desprenden metales que se van al agua. Por supuesto. Entonces, tenemos agua con metales. Claro. O sea, no solo con heces fecales, sino con metales. Y que eso es una realidad de la que poco hablamos y que está presente en todos los cuerpos de agua de la zona serrana. Así es. Y de eso no estamos hablando, Gerardo. Y si esto lo vinculas con la crisis de salud que tenemos, los problemas de salud que estamos teniendo, las enfermedades que están emergiendo, y no lo asociamos con el agua que estamos tomando, entonces ahí hay un error. Entonces, bueno, regresando un poquito a la ley. Sí. El derecho humano al agua coloca esto de manera importante, sin dejar de considerar que la industria, todas las industrias son importantes, pero en un segundo término. Y este segundo término abre la posibilidad del tratamiento de aguas para uso industrial. Ahí sí, el agua tratada que se vaya para el uso industrial, lo cual me parece, y te voy a poner un ejemplo. En la zona del semidesierto hay industrias caleras, mineras caleras, que tienen pozos de agua para su producción de cal. Por supuesto. Y las comunidades de al lado no tienen agua para preparar sus alimentos. Cadereyta, Tolimán, San Joaquín, Peñamiller. Déjeme hacer un corte rápidamente, mi querido Gerardo. La radio comercial nos exige cortes, así que vamos al corte comercial, 9:41, y hoy estamos hablando a propósito del 22 de marzo, Día Mundial del Agua. ¿Qué es el derecho humano del agua? ¿Qué es el derecho humano al agua? Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues perfilando el cierre de esta conversación y de este espacio informativo, mi querido Gerardo Ayala. Entonces, decíamos, esta premisa fundamental es la del derecho al agua. Y a partir de ahí, supongo, se van desarrollando otros capítulos dentro de esta iniciativa. Así es, mira, uno tiene que ver con el fin de las concesiones, porque a nivel federal hay que tomarlo en cuenta, hay que recordar que no fue posible avanzar, o sea, se quedaron los cambios a esta ley federal, se quedó con mucha deuda para la población. Claro. Entonces, pensamos que desde Querétaro podemos empujar un poquito y mostrar los beneficios de una ley muy integral, muy completa y con mucha participación de la sociedad organizada. Pueblos, comunidades, localidades, barrios, que hemos venido sumando, ¿verdad?, desde nuestra experiencia particular, aspectos para considerar en esta ley. Entonces, un tema que vemos muy, muy fuerte es el de las concesiones del agua. Hoy, precisamente en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de Querétaro y de las concesiones que tiene la familia Calzada. Wow. Y el uso que se le está dando a esas concesiones para beneficio personal, para un proyecto familiar millonario. Mientras los vecinos de al lado no tienen agua. Entonces eso ya no puede ser, puede ser. Entonces hay toda una estrategia, un mecanismo de fin de las concesiones en el Estado. Ahora, no es una cuestión de tajo ni de lastimar, ¿verdad?, los que ya las tienen, pero simplemente a partir de hoy no hay ni una más. Ya, eso es lo que establece la ley. Un alto y se empiezan a revisar todas las que ya están dadas. Las que tengan algún contrato con fecha que vaya a caducar pronto, no se vuelven a renovar. Ya. Y se regresan al Estado. Okay. Se regresan al Estado para un manejo público, ¿verdad?, y social. Se revisan nuevamente porque hay muchas que no tenemos información. La CEA funcionaba como una caja negra donde no tenemos acceso a esa información. Se revisan todas las concesiones y aquellas que estén modificando su uso original, porque muchas fueron contratadas o otorgadas para servicio agropecuario. Sí. Y de repente están funcionando para abastecer campos de golf. O para abastecer fraccionamientos. O pipas. Claro. O pipas de agua, que se vende, cuando ellos no tienen cuota
porque tenían la concesión para producir alimentos. Ya, entiendo. Entonces, todo eso se tiene que revisar. La ley lo contempla. O sea, de esta manera escalonada. O sea, a partir de hoy no hay más concesiones y se empiezan a revisar hacia atrás para irlas graduando, regulando o eliminando, en su caso, ¿verdad?, todas aquellas que han beneficiado a familias o a particulares. Claro. Otro aspecto importantísimo es que se delinea una política hídrica, ¿no?, que reúne todos estos elementos. Garantizar el derecho humano al agua con tarifas accesibles para la gente. Hoy sabemos que hay tomas de agua que pueden costar hasta 40 o 50 mil pesos. Es verdad. Lo cual es una cosa escandalosa. Entonces, regular eso, los costos del agua, ¿verdad?, sobre todo para aquellas familias con mayor grado de vulnerabilidad o vulneradas, porque eso de vulnerabilidad no es tan cierto, es más bien vulneradas. Claro. Esa de vulnerabilidad ha sido una narrativa. Porque pareciera, ¿no?, que claro, así nacieron y así son y así va a ser toda la vida. Y no, exacto, los hemos vulnerado. Así la es. forma de organización ha vulnerado a estos grupos sociales que hoy aparecen como vulnerables, ¿verdad? Pero son vulnerados más bien. Claro. Entonces, bueno, regresando un poquito, asegurar la sustentabilidad hídrica. Y aquí entra toda esta propuesta de educación socioambiental. O sea, cosechar el agua de lluvia. Claro. ¿Qué quiere decir cosechar el agua de lluvia? Es no solamente captarla en recipientes, como ya se está haciendo en muchos lugares, principalmente en el campo, pero también ciudades lo están haciendo. Sí. En Ciudad de México ya hay varios programas que están han captando el agua. Diseñado mecanismos muy modernos para captar el agua de la lluvia y meterla al uso familiar. Bien. Eso es extraordinario, pero no solo eso. Tenemos que ver que el desarrollo urbano de las ciudades lo que ha hecho es sellar el suelo. Ya nos lo contaba Víctor la semana pasada. Víctor lo comentó ampliamente la semana pasada, es cierto. Entonces, eso evita que el suelo se convierta en el reservorio natural del agua de la lluvia. O sea, es decir, el agua no está cayendo de nueva cuenta a los mantos freáticos, solamente está corriendo por arriba y en los canales. Destrozos, exacto, causando destrozos además, como lo vimos en Peñuelas el año pasado, las lluvias del año pasado y las que vendrán. Sí. Porque este desarrollo urbano estúpido, uso hasta esa palabra porque no puede llamarse de otra manera. Claro. Es lo que está ocasionando. O sea, el cambio climático no es un fenómeno que viene de Marte, ¿no? No, lo hemos provocado. Lo estamos provocando con nuestra intervención absurda, estúpida, depredadora, destructora de la condición humana. Y no diría de la condición humana, diría específicamente de los hombres, de todo el discurso patriarcal, machista, misógino. De dominación, Gerardo, claro. Y de control. Claro. Bueno, lo estamos viendo ahora con el imperio. Por supuesto. Vecino del norte, ¿no? Que se coloca encima del mundo. Y así vale es. Su moral y vale su decisión y lo que él dice, eso es lo que se hace. Claro. Entonces, estamos en un momento muy importante como sociedades, como humanidad, para darle un giro, para humanizar, volvernos a humanizar, ¿verdad? Volvernos a conectar con lo que somos esencialmente, que somos naturaleza, regresar a formas más sencillas de vivir la vida, disfrutarla, Uy, sí. aprovecharla. Pero estamos en esta dinámica de consumo, en esta dinámica de competencia que, como bien lo dices tú, mi querido Gerardo, tiene que ver justo con esta idea patriarcal dentro de un sistema patriarcal androcéntrico que justo promueve el poder absoluto de todo y en contra de todos y todas. Mi querido Gerardo, se me acaba el tiempo, tengo apenas unos 30 segundos para terminar esta conversación. ¿Con qué nos quedamos, mi querido Gerardo? Esta es la primera de muchas, ¿eh? O sea, vamos a estar hablando todos los 22 de cada mes a propósito del agua, de esta crisis hídrica, pero también de estas alternativas que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos en nuestro inmediato metro cuadrado. Pero en esta iniciativa, ¿qué sigue, mi querido Gerardo? Ya está en el Congreso, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Bueno, sigue
sigue un parlamento abierto. Bien. O sea, en próximos días estemos muy atentos. Al público en general les pido a las y los comunicadores del Estado que nos ayuden a difundir ampliamente para que haya una enorme movilización y participación en este parlamento abierto, porque va a ser la única manera en que vamos a poder lograr que esta ley sea aprobada, que le exijamos a nuestros diputados y diputadas, sean del partido que sean, a aprobar esta ley. Porque de otra manera, si en la Cámara de Diputados simplemente los de siempre votan a favor de los dueños del dinero, bueno, pues no vamos a tener esta ley. Y todo esto que estamos hablando aquí pues, se queda en la nada. Entonces el llamado es un asunto que nos compete a todas las personas y es un asunto que están obligados todos los representantes populares del partido y del color que sean a aprobar una ley que beneficia a la sociedad en general, a todo mundo. Nos beneficia a todos, a toda la población, a toda la humanidad. Por supuesto. Y puede sentar un parteaguas no solo en el Estado, sino en el país y, por qué no decirlo, en el mundo. Ojalá de verdad insistamos. Yo creo que estos temas que siempre lo he dicho, que arrancan con una efeméride, tienen que estar sí o sí de manera permanente en las agendas mediáticas. Y aquí, por lo menos, mi querido Gerardo, está el compromiso de empujar estos temas, de insistir en este Parlamento abierto y de recordarnos como seres humanos que justo de ahí venimos. O sea, no llegamos a este mundo por generación espontánea. Tampoco esta idea religiosa cristiana de que Dios agarró a dos Playmobil y los puso en el mundo de la nada, ni venimos de la costilla, ni venimos del barro, venimos del agua. Y justo al agua tenemos que defenderla, porque sin ella, pues ya no vamos a estar aquí. Mi querido Gerardo, esta es tu casa. Es un bien común. Muchas gracias, Claudia Ivonne. Y bueno, pues nada, esperemos que esto fluya así. Nos vemos en el Parlamento Abierto. En el Parlamento Abierto, ahí seguro que vamos a estar. Y yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta jornada informativa. Y bueno, yo solamente quiero rematar en este espacio informativo recordándole a usted y a todos los que nos escuchan y que pronto nos estarán viendo que las mujeres en este estado sí importamos. A pesar de lo que en blanco y negro se diga, hay que recordar que la vida es de colores. Y en ese sentido, las mujeres sí importamos, y importamos mucho más de lo que pareciera. Mi nombre es mayoría. Exacto, empezando por ahí somos mayoría. Gracias, Cristian García en controles técnicos y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del...